Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Irene ponía los productos en el carro que llevaba delante de ella. En el súper no había tanta gente, así que era posible moverse por toda la sala con toda la tranquilidad sin empujones y achuchones. Al mismo tiempo de meter los productos le daba un vistazo a la lista de compras, comprobando de haberlo cogido todo, y hacía los números por si le alcanzaba el dinero. Y al parecer sí, le daban los números. Irene se dirigió hacia la caja sin pensarlo dos veces, convencida de que le bastaba. Y con más razón ya que cogió de todo un poco sin permitirse lujos y caprichos. Últimamente se veía obligada a ahorrar un poco porque con el sueldo mísero que tenía no daba para mucho. Cada centimito hacia el clima. Irene lo tenía presente en la cabeza todo el tiempo y se limitaba justo a lo necesario y básico. Pero no iba a dejarles a sus peques sin golosinas ya que ellos no tenían culpa ninguna de que ella fuera una madre de escasos recursos económicos. De modo que iba hacia la caja llevando la alegría por delante, sin imaginarse lo que le iba a caer allá. Su sexto sentido, que por lo general le advertía el peligro, se mantenía en silencio. Sin embargo, hoy no le hizo ninguna seña, por lo que Irene prosiguió con toda su calma hasta la cinta. Cuán grande fue su asombro al oírle decir a la cajera el monto final de los alimentos. Resultó que le faltaban 30 pesos, a lo que la empleada murmuró descontenta. «Mujer, hágal pues, espabile que está haciendo esperar a la cola». Y de a de veras, detrás de Irene se formó una cola enorme. Todos, menos un hombre mayor, le miraban de reojo. Ella revolvía su monedero una y otra vez con la esperanza de poder juntar el importe completo. La vendedora se impacientó y se soltó a ofenderle. Estos pordioseros se volvieron unos sinvergüenzas totalmente. Ya van de compras sin dinero. Finalmente Irene se dio cuenta de que no iba a poder pagarlo todo. Y en todo ese jaleo empezó a seleccionar los alimentos de los que prescindir. Enseguida por su cabeza pasó si dejar la leche o las galletas. Pero, ¿les gustan tanto a los niños? Bah, de seguro puedo prescindir de la sémola de trigo. Bueno, atormentada por las dudas ella durante un buen rato no conseguía decidir qué es de la compra lo que debería dejar. Aparte, el montón de la fila, excitado por la cajera, comenzó a protestar también. Irene estuvo a punto de dejarlo todo allí tirado y salir corriendo con tal de no ver esas miradas condenatorias y no oír esos susurros maliciosos. Se le venían las lágrimas, las tuvo que contener para no echar a llorar a mares. Tan solo fue a hacer compras y se encontró en una situación engorrosa. Hasta ahora Irene nunca había pasado tanta vergüenza. Entre ella dijo, ¿qué pensarán de mí? Pero inesperadamente ocurrió algo, lo que nadie habría imaginado. Aquel señor, un hombre mayor, el que se comportó decentemente, sacó de su monedero esos 30 pesos. En un segundo el billete se trasladó a las manos de la cajera malvada, que lo tomó gimoteando. Pues no consiguió montar un alboroto tremendo y disfrutar de ello. Sin embargo, no dejó escapar la oportunidad de hacer la burla, señalando con un ligero movimiento de la mano a Irene. Ni para qué sacarles de un apuro a esos tramposos. Se acostumbraron vivir de cuento y tan solo buscan un momento oportuno para meterle el fraude a una persona confianzuda. Al oírle acusarle públicamente de ser una estafadora, Irene deseó que la tierra la tragara. Ella se enrojeció e hizo puños de tal manera que la piel de las manos por poco se rompe. Y si no fuera por las personas y cámaras de videovigilancia, de seguro le hubiera soltado todo lo que pensaba sobre ella. Irene deprisa metió los productos en las bolsas y agradeciendo al hombre se dirigió hacia la salida. Justo en la puerta se dio la vuelta y dijo: «Se lo devolveré sin falta. No dude de ello». Ciertamente, Irene estaba muy agradecida por la ayuda que le brindó ese señor. Él le ayudó en un momento difícil, salvándola de pasar más vergüenza aún. No se sabe cómo hubiera terminado aquello si el desconocido no hubiera completado el importe de su compra, frenando así la fuente de groserías que brotaba de la boca de la cajera.
Es más, la vendedora maleducada estaba dispuesta a seguir humillándola. Lo impactante es que nadie de la fila, menos su héroe, movió un solo dedo para enderezar a la cajera insolente. Doblada por el peso de las bolsas, Irene abrió la puerta ella misma y salió. Las lágrimas seguían cayendo, pero ella les hacía caso omiso. A pesar de estar de muy buen humor hace un par de horas, hoy el día se volvió triste. Irene iba a prepararles a sus hijos papilla de sémola con leche y complacerlos con galletas de azúcar a la hora del té. Los planes siguieron en pie, pero ahora ella estaba perpleja y decaída. Entretanto, el señor que le ayudó a Irene esperó a que ella saliera de la tienda, se acercó a la vendedora y le dijo en tono serio y firme: «Debería usted moderar su temperamento. ¿Pero quién es usted para permitirse este atrevimiento?». Se irritó la cajera. «Sé que eres nueva en este puesto y aún no sabía que soy el propietario de una cadena de supermercados. Esta tienda es mía también. Y ahora, tenlo en cuenta y compórtate». Al percatarse de que algo sucedía, la vendedora senior llegó muy deprisa. Vio que ahí estaba el dueño del súper y empezó a adularle. «Oh, don Nicolás, hoy ha llegado usted de sorpresa. Pensábamos que estaba usted de viaje de negocios. Qué bueno verle por acá. Tenía que volver para supervisar mis propiedades. Y es tremendo lo que ocurre acá, inaceptable», respondió enojado el dueño de la tienda. «¿Qué es lo que sucede, don Nicolás?». Poniendo la cara de «yo no fui», preguntó ella. «La empleada, Noelia, eso es lo que sucede. La cajera que está bajo su supervisión le faltó el respeto a una compradora», contestó el propietario señalándola con la mano, «y lo más triste es que le faltaba poco para pagarlo todo, y quería dejar algunos productos. Pero la cajera no quiso esperar. Tenía prisa para irse a alguna parte, yo qué sé, y se puso a decir cosas feas sobre ella». «María, ¿qué te estás permitiendo?». «Perdónenme, doña Noelia, y usted también, don Nicolás», dijo María con la cabeza baja por el sentimiento de culpa. «Prometo que no volverá a pasar. Simplemente ella estaba atrasando la fila y me vi obligada a apresurarle». «Ojo, que saldrás disparada del trabajo», le advirtió la superior. «Ya, es suficiente, por ser la primera vez le perdonamos», abogó por la cajera don Nicolás. «Pero tened en cuenta que no debe repetirse. No dejaré que humillen a los clientes en mis tiendas. Hágalo saber a los demás empleados para que no tuviera que iniciar los despidos». «Sí, señor, le he entendido. Se lo aseguro, Noelia. Ahora mismo redactaré el aviso, lo imprimiré y repartiré entre todos los empleados. Pero no despida, que eso sea el último recurso». «Está bien, bajo su responsabilidad», le reprendió don Nicolás sacudiendo el dedo. En la cola las personas con expresión de sorpresa empezaron a susurrarse entre ellas. El hecho de que la cajera se haya desfogado con una simple compradora es frecuente en otras tiendas también. Pero el propietario de esta se puso del lado de la clienta. Un disparate, claro. Nadie esperaba que lo hiciera. Entonces se podía llegar a la conclusión de que don Nicolás simplemente era muy bueno y bondadoso. «¿Desea usted tomar un té? Acabo de prepararlo». Cortésmente se lo ofreció la vendedora senior a su jefe. «No, no tengo tiempo. Tengo asuntos que atender». Don Nicolás lo negó con la cabeza y salió de la tienda. En la calle él alcanzó a Irene y le ofreció la ayuda. «Le ayudaré a llevar estas bolsas que pesan mucho. Y a mí no me cuesta nada cargarlas». «Oh, no hacía falta, podría yo misma», dijo Irene suspirando, pero una de las bolsas sí le dio. «Disculpe, no me he presentado, me llamo Nicolás Mendoza», dijo él. «Y yo soy simplemente Irene», respondió ella. «Le agradezco una vez más. Me moría de vergüenza de no haber acudido usted con la ayuda». «No es nada tan horrible, le puede pasar a cualquiera», le contestó don Nicolás. Al echarle un vistazo, Irene se percató de su delgadez y la piel pálida. Sin embargo, el hombre vestía bien y aparentaba ser de alta clase.
Don Nicolás se dio cuenta de que ella le estaba observando debido a su físico. Y decidió no atormentarle a Irene que siga con las conjeturas. Saco algo de la manga. Soy el propietario de una cadena de supermercados. Este es mío también. ¿En serio? Le preguntó Irene asombrada. Y tanto. Pues superviso periódicamente el modo de trabajar de mis empleados. Hoy hice bien en venir de incógnito. Comentó don Nicolás con mucha calma. Vaya, ¿inspecciona sus propiedades en anonimato? ¿Qué se le va a hacer? Irene, hay que estar siempre al pendiente, lamentó don Nicolás. En caso contrario, les das la mano y te agarran el codo. Claro, Irene asintió con la cabeza. Le devolveré todo hasta el centavito. No lo dudo. Cálmese, ya le dije que no devuelva nada, insistía don Nicolás. A mí esos 30 pesos no me hacen diferencia, pero usted pudo llevarse todos los productos. Su intuición le dijo a Irene que no hay que temerle a este hombre. Es más, se puede confiar en él. Porque a pesar de sus diferencias en la clase social, don Nicolás fue noble y justo. Sin darse cuenta, Irene empezó a charlar con él contándole lo de su vida. El propietario del súper le escuchaba atentamente y en respuesta asentaba con la cabeza. Parecía que ellos habían encontrado puntos en común y se conectaron enseguida. Provengo de una familia pobre y desde pequeña sé el valor del dinero, compartió Irene. No hubo abundancia económica por lo que tuvimos que ahorrar en todo. Mi mamá trabajaba de cartera en correos, mi papá falleció a causa de un accidente laboral. Lo triste es que nadie de la administración de su empresa le ayudó con el entierro. Él trabajó en aquella fábrica muchos años. Ni siquiera le honraron con una corona funeraria. Perdóneme usted por ser tan directa, pero estoy acostumbrada a pronunciar lo que pienso. En ese instante don Nicolás suspiró apenado, en su piel aparecieron manchas. A Irene le dio la impresión de que no se sentía bien. ¿Qué le pasa? ¿Llamo al servicio de emergencias y pido una ambulancia? No. Todo en orden. Continúa. Con un ademán don Nicolás rechazó su propuesta y pasó la bolsa de una mano a otra. Así, fui criada tan solo por mi mamá, asintió con la cabeza Irene. Ella se buscaba los frijoles como podía para que por lo menos hubiera que comer. No diré que pude disfrutar de muchos beneficios. Y no lamento para nada haber tenido aquella vivencia, ya que me hizo más fuerte. Lo más importante es que usted no dejó que las dificultades le asustaran y no se metió en el berenjenal, dijo pensativo don Nicolás mirando hacia arriba. Muchos de los que yo conocí tocaron el fondo al no encontrar su senda de la vida. Sucedió que me casé siendo muchachita, siguió con su relato Irene. Me tenían envidia porque él era un buen chico. Decían que con el saque el gordo. Pero a mí lo que me importaba es que compagina ramos. Don Nicolás asintió con la cabeza varias veces y miró a lo lejos como si hubiera visto a alguien por allá. Irene forzó la vista tratando de ver también, pero nada estaba a la vista. El camino delante de ellos estaba desierto como si se hubieran escondido todas las personas. Don Nicolás sacudió la cabeza como si tratara de quitarse de encima una telaraña invisible. Le miró a Irene sonriendo y dijo: La pausa se ha hecho muy larga. Y eso, que yo estaba tan a gusto oyendo su narración. Ah, sí pues, que me quede algo pensativa, asintió Irene. Tuvimos con Leo 4 hijos. Éramos los padres más felices del mundo. ¿Por qué habla en pasado? Cautelosamente le preguntó él. Disculpe, mi marido falleció. Irene bajó la cabeza y empezó a llorar discretamente. Al oír eso, don Nicolás se estremeció. Él se imaginaba que el relato de Irene sería sobre cómo criaban a sus chamaquitos y se regocijaban en cada día. Pero resulta que en la vida de esta frágil mujercita hubo mucha desgracia. Y ese incidente en la tienda le afligió más aún. Ah,
Si supiera él desde un principio la mala suerte que corrió Irene y conociera la condición suya vitalicia en la que se encuentra, detendría las humillaciones de la vendedora descarada sobre pobre mujer desde los primeros segundos. Después de una pausa, Irene siguió relatando sobre su familia. Su marido era un reconocido obrero de la construcción muy profesional. Justo tras el nacimiento de su hija, la más pequeña, se planteó cambiar de trabajo. Al parecer, no les faltaba el dinero, pero Leonardo quería conseguir más. Su esposo soñaba con tener casa propia, en la que la familia viviría cómodamente. Pues cada chamaquito tendría su propia habitación, también habrían salas de juego para divertirse. Esa idea le movió para desplazarse hasta donde pagaban mucho más. A pesar de no compartir aquella decisión, Irene no había pronunciado su opinión. Ella confiaba completamente en su esposo. Y si decidió ir es porque pensó en todo. Pues hacía tiempo que Irene también quería cambiar la vida para mejor. En primer lugar, hacerlo por los hijitos, que nunca les faltara nada. Apoyado por su esposa, Leonardo emprendió el viaje. Estaba seguro de tener éxito. Irene vivió 2 angustiosos meses sin su esposo al lado. Le telefoneó casi cada día para saber cómo estaba. Al principio él contestaba enseguida, luego, según el tiempo libre que tuviera. Es justo en aquel momento cuando Irene se preocupó en exceso. No eran los pensamientos sobre la infidelidad, sino sobre el bienestar de su amado esposo. Ella no dudaba de su fidelidad porque nunca le dio motivo para ello. Y, de repente, le llega la noticia de que Leonardo ha fallecido en un accidente de tránsito. El encargado de su cuadrilla le comentó que el hombre tomó un par de semanas libres para ir a ver su familia. Leonardo no quiso esperar el transporte de la empresa y se fue en un colectivo. Naturalmente, todos los colegas trataron de hacerle cambiar de parecer. Sin embargo, no se quedó esperando, más que el transporte regular de la empresa llegaba al sitio de su trabajo pasados 3 días. Su reposo no quiso malgastar el tiempo tan valioso. Lo que fue una equivocación fatídica, ya que a mitad de camino el conductor del camión, el que montó Leonardo, no pudo con la dirección del vehículo y perdió el control de ese. El camión derrapó en una curva y acabó en el río. El chofer del tráiler falleció en el momento sin recobrar la conciencia, pero el cuerpo de Leonardo no lo encontraron. El rescate se realizó durante varios días sin ningún resultado, en vano. Como si le hubiera tragado la tierra. Finalmente, tuvieron que parar la búsqueda dando a Leonardo por fallecido y llevado su cuerpo por la fuerte corriente del río. Y en tal caso era prácticamente imposible encontrarle. Aquella notificación fue la definitiva. Irene tuvo que resignarse a ser una viuda con 4 hijos. Costaba asimilarlo, pero por lo visto así estaba escrito el destino. Y pues lloró a mares desconsoladamente durante muchos días. Los parientes y las personas cercanas a ella intentaban calmarla. Todo en vano. Lamentablemente, tan solo les quedaba verle sufrir y vivir en la angustia, y rezar a que no perdiera el juicio. Irene tuvo que enterrar un ataúd sin cuerpo, con ropa nueva, sin una sola puesta de Leonardo. Era un traje espléndido, en el que su esposo había pensado recibir a los invitados en la fiesta del aniversario. Allá fueron a parar también los puntiagudos zapatos de cuero negro. A Leo le gustaba la vestimenta clásica, él apreciaba el estilo que le proporcionaba. A Irene no le dio pena poner aquella vestimenta en el ataúd porque de ese modo le rindió homenaje y se despidió de él. Ella y sus hijos tenían que recordarle como el esposo y padre más maravilloso y hermoso del universo. Desde aquel entonces transcurrió casi un año e Irene se acostumbró a no tener a su esposo a su vera. Ni los chamaquitos no le atormentaban ya preguntando dónde se encontraba el Papa. Al principio estaban histéricos de desear un encuentro con él. No es fácil explicarles que su papito se fue al cielo con los angelitos. Hace poco los niños asimilaron el fallecimiento del padre y dejaron de martirizar a su madre. Difícilmente ellos también se resignaron a no tenerle. Y de todas las maneras se esforzaban en apoyar a su mamita para que no se sintiera sola.
Irene se lo contó todo a don Nicolás en un solo suspiro. Daba la impresión de que lo tenía acumulado durante mucho tiempo y en un momento dado estalló. Mientras, el propietario del negocio no se apresuraba en comentar. Él iba pensativo al lado de ella. A Irene le había parecido que él hasta se encontraba en otra dimensión. La piel de la cara la tenía tan tensa que se veían todos los capilares y vasos sanguíneos. Ni qué decir. Hasta los ricos podían ser compasivos. Por lo visto, don Nicolás estaba tan compenetrado con el relato que se lo había imaginado todo como si aquello estuviera presente acá y ahora. Y no vio cuando Irene sacó del bolsillo de su cardigan la fotografía de su esposo. Acá es mi Leo. Se la mostró soltando un débil llanto. Al tomar la foto de sus manos, don Nicolás se quedó viéndola de tal manera como si el hombre de aquella imagen le fuera familiar. Leonardo sonreía como lo hacen todas las personas felices. Y él, el esposo de Irene, no dudaba de ser feliz. No había ninguna razón para no ser dichoso. Los hijitos, el hogar, la esposa que le ama, estaba mimado de sobra con todo aquello. Y así pues la habían captado con la expresión del rostro de una persona contenta y dichosa. Irene, le acompaño en el sentimiento, dijo don Nicolás tras un silencio prolongado. Ciertamente, perder a un familiar es una desgracia. Le creo, gracias, asintió Irene con la cabeza. Como se suele decir en estos casos, el tiempo lo cura todo. Posiblemente, pero no les funciona a todos, dijo don Nicolás con aire triste. Por cierto, puedo ayudarle en la búsqueda de su esposo si lo desea. Los rescatistas no lo encontraron. ¿Cómo lo hará usted?, dijo dudando Irene. Haré el intento. Tal vez, jale el cuerpo por lo menos. Quién sabe, de repente, habrá alguien quien sepa algo, haya visto algo. Insistió don Nicolás. Le estaré agradecida. Usted se portó muy bien conmigo. Ni sé cómo agradecerle, dijo Irene. No debe. Lo hago de corazón, le contestó don Nicolás guiñando el ojo izquierdo. No obstante, a Irene le dio la sensación de que su reacción al dicho, el tiempo lo cura todo, ha sido perpleja. Y para no andar con rodeos le preguntó directamente. ¿Usted también sufre de desdicha? ¿Cómo le digo? Comenzó don Nicolás, pero Irene le interrumpió. Ya llegamos. Yo vivo acá, indicó ella un viejo edificio de 4 plantas. Sentémonos en este banco. Cuénteme todo, por favor. Claro, si usted no tiene prisa, asintió don Nicolás. Le comprendo más que nadie porque mi vida también está llena de dificultades. Mi amado hijo único falleció cumpliendo su deber militar. Por las razones que conocemos no puedo decirle dónde. Sí, lo entiendo, asentía Irene. Soñaba tanto con tener nietos que cuidaba a mi hijo como un tesoro, continuó él. Íbamos juntos a pescar y cazar, pasábamos los fines de semana en la casa de campo disfrutando de la naturaleza. ¿Qué más hace falta para ser feliz? Aquí, mirando hacia el cielo, él hizo una pausa, recorrió la cara con la mano como si quitándose el agua y dijo: no conseguí disfrutar de los nietos. Mi esposa Olaya murió tras su fallecimiento pasados 6 meses. Los doctores no pudieron hacer nada por ella debido a su corazón débil. Y yo lo vi, lo había vivido todo. Fue como si me hubieran enterrado a mí. Me dejaron solo. ¿Será que es para que viviera sufriendo? No diga eso. Ellos no murieron de adrede, empezó a consolarle Irene. Ya lo ve, los ricos también lloran, resumió don Nicolás secando las lágrimas. ¿Sabe qué? Usted me dejó asombrada, dijo Irene. ¿Cómo?, preguntó don Nicolás sorprendido. Nunca pensé que un hombre pudiente hubiera dejado así sin más que su hijo fuese a la guerra a defender los intereses de su patria. Lo considero normal, muy tranquilo, contestó él. Un hombre debe ser el patriota de su país. Aparte, aunque yo no insistiese, mi hijo decidió hacerlo.
Yo y mi esposa le ofrecimos hacer una carrera en nuestra empresa, pero rechazó la propuesta. Su hijo era muy valiente. Diría más, responsable y con un propósito de la vida claro, agregó Irene. Ya, en eso era inigualable, asintió don Nicolás. Dani era muy competente en establecer las metas. Nunca se quedaba en la mitad del camino a pesar de todos los obstáculos. Estamos teniendo una charla tan cálida. Irene se levantó del banco y miró su portal. Tal vez quiera entrar para tomarnos un té. Muchísimas gracias, pero, con su permiso, rechazaré el ofrecimiento, se negó don Nicolás con la cabeza. Últimamente no me siento muy bien. Los doctores todo el tiempo me hablan sobre un tal tumor e insisten en operarme. Pero yo, como un chiquillo, lo dejo para después. Pues no debería hacerlo. Me percaté de su palidez enseguida. Irene movió la cabeza de lado a lado. Que la atención médica ahora está muy bien y no hay que temer a los médicos y tratamientos. De todas formas, seguro que no le harán nada malo. Además, puede optar por una clínica privada. No es eso. No tengo miedo ninguno. Simplemente no tengo tiempo, contestó don Nicolás forzando una sonrisa. Mi palidez se debe a los problemas con la tensión que constantemente sube y baja. Tomo los comprimidos prescritos pero a veces no ayudan. Irene, empeñada en convencerle, le dijo. Por eso mismo debería hacerse el chequeo. Sí, en cuanto tenga tiempo, asintió don Nicolás. Respecto a su esposo, haré lo que esté a mi alcance para averiguar algo. Es una pena que no desee tomar el té. Me quedo a la espera de buenas noticias de usted, dijo ella. Ellos intercambiaron sus números telefónicos y se despidieron. Don Nicolás estaba seriamente enfermo. Él no posponía constantemente el tratamiento porque les temía a los médicos, sino porque no tenía a quien hacerle encargado de su negocio. Y teniendo en cuenta el incidente de hoy había que aumentar el control. Ya que los empleados realmente podrían zafarse. Eso es lo que no podía permitir, pues sería admitir ante él mismo no tener la firmeza sobre los asuntos. Para iniciar la búsqueda, don Nicolás tuvo que acudir a un detective privado. Uno de ellos era Guillermo Santos. Antes de jubilarse, el detective Santos trabajó de investigador superior en el Departamento de Homicidios. Y es con él con quien iba a encontrarse el hombre de negocios, no dejándolo para después como en el caso de su enfermedad. Pasados 40 minutos, don Nicolás estaba frente a la vivienda de Santos observando las ventanas de la tercera planta. Ahí vivía el detective con el que se había relacionado muy de cerca en los tiempos de su juventud. Cuando don Guillermo era un investigador novato, participó en la investigación del asesinato de un muchacho. Don Nicolás era el sospechoso porque en su casa habían hallado muestras de sangre y huellas digitales del asesinado. Pero pronto se aclaró que era inocente, le tendieron una trampa, y lo demostró Santos. Él solito junto a las pistas, persiguió al asesino y llevó a cabo su detención. Por eso al jovencito investigador le premiaron y ascendieron. A consecuencia, logró hacer carrera de investigador superior, principal, y, justo antes de jubilarse, llegó a ocupar el cargo de inspector jefe del departamento durante 6 meses. Al abrir la puerta al tercer toque del timbre, don Guillermo le recibió con una sonrisa ancha. Nico, ¿cuánto tiempo? Le dejó entrar y le llevó hacia la cocina abrazando. No acepto un no, ni ningún pero. Tan solo un chupito por el reencuentro. Guille, te lo acepto con mucho gusto, le dijo don Nicolás tocándole el hombro. Últimamente nos vemos cada vez menos. Yo estoy de cabeza metido en los negocios, y tú, todo el tiempo tienes asuntos que atender, contestó don Nicolás extendiendo los brazos. Ya no nos reunimos como antes. Lo bueno es que no nos olvidamos del domicilio uno del otro. Cierto, eso significa que el cerebro funciona bien aún, asintió Guillermo. Dale. Ellos vaciaron los chupitos y tomaron de tapita la ensalada y los cubitos de jamón, los que el detective tenía en el refrigerador por si acaso.
Hay que decir que en su piso él mantenía un orden meticuloso. Cada objeto estaba estrictamente en su lugar. Todavía en su época laboral de investigador, don Guillermo se enseñó a ser disciplinario. Y continuaba siéndolo a pesar de poder contratar una empleada doméstica porque sí era muy solvente. ¿Sabes qué, Guille? Yo no vine así sin más, dijo don Nicolás apartando el plato con la ensalada. Me lo había imaginado, siempre fuiste un hombre reservado, asintió don Guillermo. A veces, había que ponerte un cuchillo para que hablaras. Tras la muerte de tu hijo te encerraste en ti mismo por completo. ¿No vas a saber tú lo doloroso que es para mí?, contestó don Nicolás con un aire de disgusto. Perdona, se me fue la olla, dijo agitando las manos don Guillermo. ¿Qué te ocurre? Cuéntalo. Necesito tu ayuda de detective, contestó don Nicolás. Sé que en este ámbito ganaste más que en el cuerpo de policía. Oh, ¿cómo así? Entonces el investigador Santos ya está pasado de moda. Se rió don Guillermo. Por Dios, siempre se aprecian tus habilidades, siguió don Nicolás. Esta vez necesitamos del detective. Confía en mí, te haré una buena propuesta, la que no podrás rechazar. Bueno, te escucho atentamente. Y no te pierdas los detalles. Hoy conocí a una mujer muy buena, se llama Irene. Entablamos una conversación, y ella me contó su historia, cómo falleció su esposo. Él volvía a casa en un tráiler. El chofer perdió el control sobre el vehículo, y el camión cayó al río. El propietario del tráiler murió, sin embargo, el cuerpo de Leonardo, así se llamaba el esposo de Irene, no fue hallado. Nico, ¿es que encontraste una compañera sentimental y decidiste deshacerte del oponente? Le gastó una broma el detective. Aprecio tu sentido del humor, pero mi Olayita sigue en mi corazón, le reprochó el empresario. Disculpa, ha sido broma de mal gusto. Continúa. Entonces, ella enterró el ataúd tan solo con la ropa de su esposo, seguía contando don Nicolás, pero yo dudo que él haya fallecido. ¿Por qué piensas eso? El detective Santos se veía muy intrigado por el asunto. Como dijiste, el tráiler cayó al río, lo que aumenta la probabilidad de que haya sufrido traumatismos incompatibles con la vida. ¿Y el cuerpo? Se lo llevó la corriente. Hasta allá donde los animales salvajes pudieron aprovechar su cuerpo. Yo también lo había pensado, asintió don Nicolás, pero igual, te pido encargarte de este asunto. ¿Qué dices? ¿Conseguirás encontrarle o, por lo menos, hallar su cuerpo? Para que Irene pueda darle a su esposo un entierro decente. No puedo garantizar nada. Don Guillermo encogió los hombros. Me esforzaré a hacer todo lo posible. No me juzgues duro al no haber un resultado positivo. Está sobreentendido, confirmó don Nicolás. Es un asunto laborioso. Habrá que viajar lejos. Y es poco probable poder hallar algo. Por cierto, ¿dónde ocurrió el accidente? Ahora te apunto todo lo que sé según el relato de Irene. Don Nicolás sacó de su bolsillo interior una libreta y escribió todos los escasos datos que tenía en aquel momento. No es mucho, claro, pero ya es algo, dijo Guillermo al mirar las notas. En un par de días termino un trabajo. Nada más terminar me ocuparé de lo tuyo. No alargues, Guille. Se lo prometí a Irene. Naturalmente, nunca te falle, contestó el detective. Tal vez, ¿un chupito más? Es suficiente para mí. La tensión me está jugando una mala pasada, se negó don Nicolás. En cuanto me encuentres a aquel hombre tomaremos a gusto. El coñac de 10 años corre a mi cuenta. Te tomo la palabra. Quedaron en eso. Don Nicolás se fue a casa. Don Guillermo empezó a llamarles a sus informantes. No podía negarle ayuda a su amigo. Porque después de aquel asunto, cuando Guillermo, se puede decir, le salvó de la cárcel, ellos crearon una relación de amistad de hombres muy sólida. Y a pesar de tantas dificultades en la vida, pasara lo que pasara, ellos conservaron esa amistad durante todos esos años.
Respecto a Irene, ella no creía plenamente en que don Nicolás lograría lo que le prometió. Transcurrió demasiado tiempo desde aquel entonces. Los rescatistas le aseguraron que todo sería en vano. Es más, hasta ahora ningún desconocido le había ofrecido tal cosa. Y sin haberlo soñado, el mismísimo propietario de una cadena de supermercados emprendió la búsqueda. No creía ella en milagros, en especial en aquellos, los que cumplían cualquier su sueño. Ella soñaba estar junto a su marido. Aunque ya se había acostumbrado a superar todas las dificultades ella sola, un apoyo en forma de un fuerte hombro del hombre le vendría bien. Y era eso sobre lo que no paraba de pensar, pero entendía que era poco probable que se hiciera realidad. De todos modos, el esposo no resucitaría y no seguiría siendo el mismo de antes. Haciéndose mala sangre más y más, Irene ya casi no esperaba las buenas noticias de don Nicolás. Y él tampoco le daba esperanzas cuando contestaba la llamada de Irene. «Estoy buscando. Tenga paciencia». Por supuesto se le podía entender porque él no disponía del archivo de todas las personas fallecidas del país. Pero Irene ya no podía esperar más. De todo corazón ella anhelaba volver tiempo atrás. Así continuaba hasta que cayó en que su inquietud es inútil. Pasó una semana, pero don Nicolás no le proporcionó ninguna información. Desde aquel momento Irene dejó de esperar. Mientras tanto, don Guillermo movía tierra y cielo en busca de la información. Empleó todos sus contactos para poner de cabeza a las personas importantes. Se puede decir que puso la rueda del tiempo en dirección opuesta, al pasado. Y no se le olvidaba pasarle el informe a don Nicolás. El empresario le llamaba regularmente, y Guillermo respondía: «Nico, ya avancé bastante. Creo que todas las piezas del puzzle pronto encajarán». Y eso era más que suficiente para que Nicolás creyera en las habilidades del detective. Guillermo Santos continuó con las búsquedas, las que finalmente tuvieron éxito. Él logró encontrar la pieza faltante de ese rompecabezas y se agarró a ella como el que se ahoga se agarra a salvavidas. Aquel día Irene se encontraba en casa porque era su día de descanso. Ella tenía planes de pasar tiempo productivamente con los niños. Y de repente tocaron la puerta, lo que le sorprendió mucho porque no esperaba ninguna visita. Al abrir la puerta se le desencajó la cara del espanto. En el umbral de la puerta estaba Leonardo, muy flaco y pálido, con una cicatriz de color burdeo en la frente. De alegría por el regreso de su esposo, Irene echó a llorar y llamó la atención de los niños. En un minuto, como por arte de magia, ellos aparecieron en la entrada. Las exclamaciones y gritos de asombro invadieron todo el piso y el descanso de la escalera. Mientras tanto, detrás de Leonardo sonreía Nicolás Mendoza. Estaba claro que el acontecimiento se dio gracias a don Nicolás. Todas las dudas de Irene fueron en balde porque el hombre de negocios cumplió las expectativas completamente. Leonardo, rodeado de niños, entró al piso. Durante una hora ellos no le dejaban en paz. Los chicos le abrazaban llorando. Irene no se despegaba de él. No se lo podía creer. Irene se había pellizcado a sí misma pensando que estaba soñando. Pero todo era real. Leonardo hasta trataba de charlar con ella sobre algo, pero no le salía muy bien todavía. Lo más posible es porque estaba afectado por el estrés y la ansiedad. Finalmente, don Nicolás tomó el toro por los cuernos y dijo en voz alta: «Creo que es momento de aclarar algunas cosas». «¿Qué dices, Leonardo?» «Así es, ha pasado demasiado tiempo», asintió Leonardo. Él comenzó su relato agradeciendo a todos los que participaron en la búsqueda. El trágico suceso ocurrió por la tarde cuando él volvía a casa. Leonardo anhelaba tanto llegar pronto que sin darse cuenta le apresuraba al chofer. Y aquel de buena gente aceleraba sin pensar cómo podría acabar eso. El camino era curvado con curvas cerradas en algunos puntos. Y en una de esas curvas el camión derrapó. En un cerrar y abrir los ojos el tráiler salió de la carretera y siguió por inercia hacia el río. No les dio tiempo a nada porque la velocidad excedida fue el factor que agravó el impacto.
Leonardo recibió un fuerte golpe en la cabeza, perdió la consciencia, y la corriente del río se lo llevó a lo largo del lecho. Y puede que seguiría flotando hasta ahogarse, o le hubieran zampado los animales. Sin embargo, Leonardo tuvo suerte. Unos vagabundos estaban pescando. Le vieron en el río pensando que era un cadáver, pero al sacarle se dieron cuenta de que simplemente estaba herido e inconsciente. Entonces se lo llevaron a su morada en el bosque. Allá él pasó un mes delirando mencionando unas personas. Nadie conseguía entender lo que decía porque Leonardo susurraba y apenas pronunciaba palabras claras. Él se encontraba en estado de trance y no entendía lo que ocurría alrededor de él. A veces abría los ojos pero enseguida volvía al desconcierto. Lo curioso es que los vagabundos no le dejaron tirado sino que seguían cuidándole. Le salió la segunda chance como si hubiera nacido con un pan debajo del brazo. Poco a poco empezó a recuperarse pero no se acordaba de nada. Leonardo se esforzaba en establecer los hechos, relacionarlos con los sucesos en el tiempo pero no lograba conseguirlo. Desesperado por la impotencia intentó acabar con su vida pero sus nuevos amigos llegaron a tiempo para sacarle de la soga. Como no recordaba su nombre, temporalmente le pusieron uno. Así Leonardo se volvió Vivencio y comenzó a ayudar a sus salvadores a pescar. Había que comer algo. Aparte de eso, él no podía estar tirado viendo el techo. Leonardo Vivencio tenía esperanzas de recordar su pasado y volver a casa. Su intuición le decía que este no era el lugar donde él debería estar. Pasaba semana tras semana, mes tras mes, pero él seguía sin tener ningún recuerdo. Entonces decidió acudir a la policía. Y es allí cuando se encontró con el problema de la imposibilidad de saber su identidad porque no tenía ningún documento que lo probara. Probablemente, su cédula de identidad se cayó en el momento de haberse producido el accidente. Leonardo intentó explicarlo todo en la comisaría de la policía. Allá se rieron de él porque los policías a diario tratan con los vagabundos y mendigos. Leonardo era uno para ellos. Al no obtener ayuda, él tuvo que volver a la morada del bosque. Frustrado, Leonardo quiso irse a donde sea sin rumbo. Los vagabundos le hicieron reflexionar para que no cometiera ese error. Y él se quedó ahí a vivir y pescar. Pero la ayuda, que Leonardo ya no esperaba, llegó. Cuando llegaron unas personas que le proporcionaban hechos sobre él y de su pasado, de la alegría que le invadió no se lo podía creer. Leonardo estuvo escuchando durante una hora aquello, lo que anhelaba recordar. Luego el detective le explicó el propósito de su visita. Don Guillermo con mucho tacto le preparó a Leonardo para el hecho de hacer la rehabilitación. Era necesario recuperarse física, psíquica y emocionalmente. Nicolás Mendoza corrió todos los gastos de los tratamientos médicos. Y por supuesto le visitó en la clínica. Bueno, ¿cómo te sientes? Mejor ya, pero tengo una angustia muy profunda, respondió Leonardo. Suele ocurrir. Se te pasará. Lo más importante es que cojas fuerzas, le consoló don Nicolás. ¿Está usted seguro de que funcionará? Leonardo miró su habitación. Por supuesto, aquí trabajan los mejores médicos de la región, asintió él y le deseo pronta recuperación. En la clínica a Leonardo le ayudaron a paliar las consecuencias de la amnesia. Poco a poco él se acordó de la mayor parte de los hechos del pasado. Y se alegró inmensamente de tener una esposa y 4 hijos. Y hasta se echó a llorar cuando don Nicolás volvió a visitarle. Compréndeme, es una dicha tener familia, dijo él. Sí, es cierto. Todos anhelan tu regreso, respondió don Nicolás tocándole en el hombro. Odbetil Nikolai Ivanovich. Que se termine ya la terapia para regresar a casa, lamento Leonardo. Aguanta, queda poquito, le aseguró Nicolás. Pasados unos días los doctores le dieron el alta. Se puso tan contento que se fue del hospital prácticamente corriendo. Pero antes don Nicolás le llevó a su casa para que se arreglara y le dio ropa nueva. A pesar de todo, sería mejor que al volver a casa tuviera buena presencia.
Y así, aunque algo flaco y pálido, se presentó delante de su familia. Al oírle a su esposo contar su historia, Irene se echó a llorar desconsoladamente. «Y yo ya te enterré», confesó ella. «Perdóname, amor. Me muero de vergüenza. No debes sentirte culpable. No lo sabías», intentó calmarla Leonardo. «Hay que darle las gracias a don Nicolás por organizar la búsqueda. Le estamos tan agradecidos, se la debemos hasta el resto de nuestros días», se dirigió Irene hacia él. «Pare, no me deben nada». «Le freno don Nicolás, con tal de que me permitan ayudaros, estamos en paz». «Es un milagro de Dios», clamó Irene. «No me imaginaba que existieran personas tan bondadosas». A partir de aquel día Nicolás Mendoza amparó a la familia. Él decidió no dejar a esas personas, que habían vivido una desgracia tan terrible, a solas con todas las dificultades. Cuando Leonardo se recuperó por completo, él le contrató para el puesto de jefe de abastecimiento. El esposo de Irene tenía que planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, reposición y almacenamiento de las tiendas. A Leonardo le gustaba su trabajo. Por fin volvió a tener una vida social normal, a la que estaba acostumbrado. Nicolás Mendoza no se dio cuenta, pero se volvió prácticamente el mejor abuelo para los niños de Irene. Él iba a la casa de la familia tan a menudo que ya era un miembro más de la misma. En especial, la hija menor de Leonardo e Irene se iluminaba cuando veía a don Nicolás. Pero un día el veterano se enfermó, y tuvieron que internarlo. Los médicos se vieron obligados a insistir intensamente porque él se negaba hasta el último momento. Le recordaron que detectaron un tumor. No había nada que hacer y don Nicolás aceptó. Y más porque últimamente realmente se sentía muy mal. Irene se preocupó seriamente y le visitaba casi todos los días. Leonardo también le visitaba al viejito asegurándole que todo iba a salir bien. Por lo menos, era necesario creerlo. Nicolás no se desesperaba porque a su vera estaban las personas que le amaban con todo el corazón. Pero dentro de unos días empezó a sentirse peor. Los médicos decidieron hacerle la transfusión de sangre, pero el procedimiento médico se complicó. Nicolás Mendoza tenía un grupo de sangre poco frecuente. Nadie de sus familiares tenía ese grupo de sangre. ¿Cómo iban a solucionarlo? Porque ya se trataba de horas y hasta de minutos de vida. Inesperadamente apareció un donante. Lo notificaron desde la clínica en la que se rehabilitaba Leonardo. Nicolás estaba perplejo, pero dio un sí para la realización de aquel procedimiento. El doctor le comentó que la sangre suya y la de Leonardo se parecen según el genotipo. Y este hombre pudiente no se lo creía, que algo así podía tener. Y es por eso por lo que después de la transfusión él insistió en hacer la prueba de ADN. Las muestras fueron enviadas al laboratorio. Solo quedaba esperar. Don Nicolás empezó a recuperarse y se lo dijo a Leonardo e Irene. La pareja fue a la clínica a todo trapo para comprobarlo por sus propios ojos. Como pueden ver, la medicina no está exenta de milagros, halagó Nicolás a los médicos. Se lo dije. Los médicos le ayudaron tal y como se suponía, asentía Irene alegremente. Lo más importante es que pude salir a flote gracias a Leonardo, continuó Nicolás. Si no fuera por él, no estaría ahora aquí hablando con ustedes. ¿Qué va? Simplemente le di mi sangre para la transfusión. Leonardo le restó importancia al asunto con un movimiento de la mano. Eso fue lo que me ayudó, su sangre, respondió don Nicolás levantando el dedo índice. De momento él no le hizo saber que pidió hacer un test de ADN. Simplemente no debía compartir tal información antes de comprobar su certeza, por lo que mantenía calma. Gracias a los esfuerzos de los médicos, Nicolás Mendoza cada día se sentía mejor. Ya no sentía cansancio y no sufría de dolores de cabeza. Pero hasta hace poco la migraña le hacía la vida imposible. Llegaron por fin y los resultados de la prueba. ¿Cuán fue el asombro de Nicolás cuando le dijeron que Leonardo es su hijo? Es que no podía ser.
Para él Daniel era su único tesorito, en el que él puso toda su alma. Para salir de dudas él de nuevo acudió a Guillermo para que lo investigara. Le chocó lo que descubrió el detective. Del hospital don Nicolás fue directamente a casa de Leonardo e Irene. Le estaban esperando, pusieron la mesa, de rey, y les hicieron venir a los niños. Don Nicolás les miró y pidió pasar al salón. Tengo que hablar seriamente con usted. ¿Qué pasó? ¿No le curaron? Sumamente preocupada le preguntó Irene. No, todo está en orden. Moviendo la cabeza de lado a lado respondió don Nicolás. Son campeones. Los médicos hicieron milagros y me devolvieron a la vida. A seguir guerreando. Vine para hablar sobre otro asunto. Le estamos escuchando atentamente, dijo Leonardo. No sé cómo decirlo. Nicolás no se decidía a decírselo a la primera. Leo, eres mi hijo. Al oír eso, Leonardo casi se cae de la silla. En su frente salieron gotas de sudor, se enrojeció la cara. A Irene se le pusieron los ojos cuadrados porque ella no esperaba nada parecido a esto de ninguna manera. No me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser posible? Preguntó Leonardo sorprendido cuando salió del estado de trance. Al principio yo tampoco me lo creí. Luego volví a leerlo todo y comprendí que es cierto, respondió don Nicolás y le pasó a Leonardo el documento con el resultado del test. Él lo leyó detenidamente y pasó las manos por el cabello. Sí, es una noticia que impresiona de verdad, dijo él tras un segundo de confusión. Disculpa, me vi obligado a hacer el test de ADN, continuó Nicolás. Cuando me enteré que tú eras el donante y el genotipo de tu sangre, parecido al mío, no me lo creí. Por eso solicité una prueba de ADN después de la finalización de la transfusión. Perdone, pero aún así no entiendo cómo pudo ocurrir. Le interrumpió Irene. Pronto lo sabremos, contestó don Nicolás. Le pedí al detective reunir toda la información referente al nacimiento de mi hijo. Pasadas 2 horas alguien llamó a la puerta. Era Guillermo Santos. Buenos días, les saludo a todos alegremente y empezó a soltar la información. En el materno infantil, donde estuvo ingresada la esposa de Nicolás Mendoza, hubo un incendio. El empresario se enteró de eso cuando regresó del viaje de negocios. Le aseguraron que su esposa no sufrió ningún daño y se encuentra perfectamente. Y le dieron enhorabuena por el nacimiento del hijo. Todo iba bien y se podría dar aquel incidente por concluido. Nadie podía suponer que podrían confundir a los niños e intercambiarlos. Y eso se dio por la negligencia del personal médico. Durante el alboroto a todos los peques les trasladaron a una habitación. Y es que tuvo que pasar tal cosa. Perdieron las etiquetas del hijo de Nicolás Mendoza y otro recién nacido. El incendio lo apagaron, y todo volvió a la normalidad pero no sin errores. Como a los recién nacidos habían confundido, a la esposa del empresario le trajeron al hijo de otra persona. Don Guillermo terminó de contar y miró a sus agradecidos espectadores. Pero ellos no reaccionaban de ninguna manera durante 2 minutos, en especial don Nicolás, pero pasados esos 2 minutos es como si hubiese explotado. ¿Resulta que toda mi vida he estado criando al hijo de otra persona? Preguntó Nicolás con asombro. Pues, por lo visto, sí, respondió Guillermo tristemente. Pero no le veo nada malo a eso. Lo importante es que tú lo considerabas tuyo propio. Tienes toda la razón, asintió Nicolás calmado, pero me cuesta asimilarlo. Usted lo había criado con amor de todo el corazón, le apoyó Irene, y él estaba agradecido por ello. Leonardo es mi único hijo, pero yo no sabía ni de su existencia siquiera, dijo don Nicolás. Nico, no es culpa tuya, le consoló el detective. Mejor piensa en cuánta felicidad has adquirido. Yo brincaría hasta el techo si me dijeran que encontraron a mi hijo. Estoy muy contento de verdad, dijo Nicolás, solo que me encuentro algo confuso. Todo está bien. Simplemente hay que aceptar este hecho, resumió Guillermo. Bueno,
Aquí mi misión ha terminado y tengo que dejarles. Muchas gracias, le agradeció Irene. Usted hizo tanto por nuestra familia. Toda mi vida le pediré a Dios por usted. Tenga salud y suerte. Seré honesto, no me esperaba tanto agradecimiento. Se abochornó don Guillermo, es recíproco. Nico, estamos en contacto por si llegaras a necesitar algo. Llama a cualquier hora. Don Nicolás en respuesta asintió con la cabeza y en cuanto Irene le haya acompañado al detective hasta la puerta, él, recobrando el sentido, abrazó a Leonardo como un padre. Era consciente de que ante él estaba su propio hijo. Los ojos del viejito se llenaron de lágrimas, que brotaron a chorros las que ni siquiera trató de disimular. Junto a él se conmovió y Leonardo porque por segunda vez presenció el suceso más brillante de su vida. Irene les invitó a todos a celebrar este importante acontecimiento. La reunificación de padre e hijo no podía pasar desapercibida. Don Nicolás se quedó con ellos toda la noche y se acostó en la habitación de los niños. Pero no se quedó dormido hasta contarles a sus nietos cuentos infantiles durante 1 hora. Ahora ya era su abuelo, un abuelo de verdad y no uno temporal. Y podía darles todo su amor sin límites. Y eso fue lo que hizo al día siguiente cuando les invitó a todos a pasar tiempo juntos fuera de la ciudad. Él tenía una casa de campo bastante grande en la que descansaba del ruido de la ciudad. Allá Irene halló un pequeño edificio en forma de capilla y cautelosamente le preguntó a don Nicolás: ¿Es en memoria a su esposa e hijo? Sí, así es, asintió Nicolás. La edifiqué justo después de la muerte de Daniel, luego, añadí las iniciales de mi esposa allí. En el cementerio están enterrados juntos en el mismo sitio. Este edificio es la capilla familiar. Aquí siempre les hablaba, lo que hacía descansar mi alma. Le comprendo, no quiero molestarle. Irene le dejó a solas y les pidió a los niños que no molestaran al abuelo. Leonardo miró a su padre, que estaba de pie en la capilla, se le acercó, se quitó la gorra y se persignó. Durante varios minutos ellos permanecieron en silencio, pensando cada uno en lo suyo. Después de don Nicolás pasó la mano por la cara, se volvió hacia su hijo y dijo: «Espero no perderte a ti». «No va a pasar, papá», respondió Leonardo y le abrazó fuertemente. Al verles así Irene gozaba por dentro. El destino le devolvió a su esposo vivo y también le dio un suegro. Parecía tan poco probable que tales acontecimientos iban a darse alguna vez en su vida. Ellos pasaron varios días fuera de la ciudad para charlar, divertirse y descansar. Nicolás Mendoza planteó la idea de que Leonardo fuera su socio de negocio. Y mientras estaba vivo, para no perder el tiempo le propuso ir a un curso intensivo de economía. Y aunque al principio Leonardo se negaba, al final tuvo que aceptar por las insistencias de su esposa. Aparte, este cambio iba a brindarles grandes perspectivas. Un día don Nicolás reconoció: «Necesito que alguien ocupe mi lugar en el negocio porque no soy eterno. No tengo a nadie más a quien traspasar mi negocio. Hasta pensé en que al morir yo, todo se perdería». «No digas eso. Todo está bien», le dijo Leonardo. «Tan solo lo parece». Nicolás dejó caer la mano de arriba abajo. «De hecho, hace mucho tiempo estoy más allá que acá. Olaya y Daniel me están esperando. Los veo en mis sueños todas las noches». «Está bien, papá, de acuerdo. Intentaré indagar en los detalles del negocio», prometió Leonardo. En los cursos él absorbía toda la información que le proporcionaban los profesores. Tomaba notas y practicaba sus habilidades. El futuro empresario entendía que luego no tendrá quien le eche una mano. Leonardo se preparaba para todos los tipos de dificultades. Nicolás no dejó de lado ni a sus nietos, les creó un ambiente confortable con las condiciones óptimas. Era obvio, cuando le dijo a Irene que quería tener nietos, que hablaba en serio. Daniel no llegó a obsequiarle con los nietos, pero Leonardo sí, le alegró la vida con 4 chamaquitos a la vez. Nicolás Mendoza les veía casi todos los días y les daba todo su cariño.
Luego decidió que vivir al aire libre es más saludable y llevó a toda la familia a aquella casa de campo, en la que ya estuvieron en varias ocasiones. De hecho, ahora ya era la propiedad de ellos porque don Nicolás les dio a entender que ellos heredarán todos sus bienes. Él esperó a que su hijo estuviese al tanto de los asuntos de negocios como un pez en el agua y le pasó las riendas de la administración. Nicolás Mendoza ha estado reventándose durante muchos años. Ha llegado el momento de abrirles el camino a los jóvenes para que demuestren de lo que son capaces. Leonardo, orgulloso de tener la oportunidad de demostrar sus habilidades, tomó el regalo y prometió hacer prosperar el negocio. Ya había dado los primeros pasos, pero aún quedaban muchas tareas por delante. Con el tiempo, la cadena de supermercados de Nicolás Mendoza empezó a distinguirse de todas las que habían en la ciudad. Y se hizo popular hasta en la región e incluso a nivel federal. Toda la familia se volvió el centro de atención porque tanta popularidad atrajo una afluencia de inversiones. Cuando pasó algo más de tiempo, y se calmó el alboroto, Leonardo, hablando con su esposa, admitió: no pensaba que el hecho de recuperar la memoria nos hubiera hecho llegar tan lejos, a los resultados tan favorables. Yo tampoco me imaginaba que nuestra vida cambiaría tan drásticamente, respondió Irene. Es la obra de Dios. El Señor nos bendijo. Después de traspasar el negocio a su hijo, don Nicolás cambió el chip de ser un empresario a ser un abuelo a tiempo completo. Se instaló en la casa de campo y pasaba todo el tiempo con sus nietos. Y los niños estaban encantados de estar en la compañía del abuelo porque él les daba todo su amor y cariño, y contaba unas historias muy interesantes. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.